Programación básica. Lenguajes de programación. Para que un procesador realice un proceso, se le debe suministrar en primer lugar un algoritmo adecuado. El procesador debe ser capaz de interpretar el algoritmo, lo que significa comprender las instrucciones de cada paso y realizar las operaciones correspondientes. Cuando el procesador es una computadora, el algoritmo se ha de expresar en un formato que se denomina programa, ya que el pseudocódigo o el diagrama de flujo no son comprensibles por la computadora, aunque pueda entenderlos cualquier programador. Un programa se escribe en un lenguaje de programación y las operaciones que conducen a expresar un algoritmo en forma de programa se llaman programación. Así pues, los lenguajes utilizados para escribir programas de computadoras son los lenguajes de programación. Y el programador o los programadores son los escritores y diseñadores de los programas. El proceso de traducir un algoritmo en pseudocódigo a un lenguaje de programación se denomina codificación, y el algoritmo escrito en un lenguaje de programación se denomina código fuente. En la realidad, la computadora no entiende directamente los lenguajes de programación, sino que requiere un programa que traduzca el código fuente a otro lenguaje que sí entiende la máquina directamente. Pero es muy complejo para las personas. Este lenguaje se conoce como lenguaje máquina, y el código correspondiente es el código máquina. Los programas que traducen el código fuente escrito en un lenguaje de programación, tal como C++, a código máquina se denominan traductores. El proceso de conversión de un algoritmo escrito en pseudocódigo a un programa ejecutable comprensible por la máquina se muestra en la siguiente figura. Este es el proceso de transformación de un algoritmo en pseudocódigo en un programa ejecutable. Hoy en día, la mayoría de los programadores emplean lenguajes de programación como C++, C, C Sharp, Java, Visual Basic, XML, HTML, Perl, PHP, JavaScript, aunque todavía se utilizan, sobre todo profesionalmente, los clásicos como COBOL y Fortran, y ya muy escasamente Pascal o el mítico BASIC. Estos lenguajes se denominan lenguajes de alto nivel y permiten a los profesionales resolver problemas convirtiendo sus algoritmos en programas escritos en alguno de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se utilizan para escribir programas. Los programas de las computadoras modernas constan de secuencias de instrucciones que se codifican como secuencias de dígitos numéricos que podrán entender dichas computadoras. El sistema de codificación se conoce como lenguaje máquina, que es el lenguaje nativo de una computadora. Lamentablemente, la escritura de programas en lenguaje máquina es una tarea tediosa y difícil, ya que sus instrucciones son secuencias de ceros y unos, que son muy difíciles de recordar y manipular por las personas. En consecuencia, requieren lenguajes de programación amigables con el programador, que permitan escribir los programas para poder charlar con facilidad con las computadoras. Sin embargo, las computadoras solo entienden las instrucciones del lenguaje máquina, por lo que será preciso traducir los programas resultantes a lenguajes de máquina para que puedan ser ejecutados por ellas. Cada lenguaje de programación tiene un conjunto o juego de instrucciones que la computadora podrá entender directamente en su código máquina o bien se traducirá a dicho código máquina. Las instrucciones básicas y comunes en casi todos los lenguajes de programación son: instrucciones de entrada y salida. Son instrucciones de transferencia de información entre dispositivos periféricos y la memoria central, tales como leer o bien escribir. Instrucciones de cálculo. Son instrucciones para que la computadora pueda realizar operaciones aritméticas. Instrucciones de control. Son instrucciones que modifican la secuencia de la ejecución del programa. Además de esas instrucciones, y dependiendo del procesador y el lenguaje de programación, existen otras que conformarán el conjunto de instrucciones y, junto con las reglas de sintaxis, permitirán escribir los programas de las computadoras. Los principales tipos de lenguajes de programación son lenguajes máquina, lenguajes de bajo nivel o ensambladores y lenguajes de alto nivel. Traductores de lenguaje. El proceso de traducción de un programa. El proceso de traducción de un programa fuente, escrito en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina comprensible por la computadora, se realiza mediante programas llamados traductores. Los traductores de lenguaje son programas que traducen a su vez los programas fuente escritos en lenguajes de alto nivel a código máquina. Los traductores se dividen en compiladores e intérpretes. Intérpretes. Un intérprete es un traductor que toma un programa fuente,
lo traduce y, a continuación, lo ejecuta. Los programas intérpretes clásicos como BASIC prácticamente ya no se utilizan, más que en circunstancias especiales. Sin embargo, está muy extendida la versión interpretada del lenguaje Smalltalk, un lenguaje orientado a objetos puro. El sistema de traducción consiste en traducir la primera sentencia del programa a un lenguaje máquina. Se detiene la traducción, se ejecuta la sentencia, a continuación se traduce la siguiente sentencia, se detiene la traducción, se ejecuta la sentencia y así sucesivamente hasta terminar el programa. Compiladores. Un compilador es un programa que traduce los programas fuente escritos en lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. La traducción del programa completo se realiza en una sola operación denominada compilación del programa, es decir, se traducen todas las instrucciones del programa en un solo bloque. El programa compilado y depurado se denomina programa ejecutable, porque ya se puede ejecutar directamente y cuantas veces se desee, solo deberá volver a compilarse de nuevo en el caso de que se modifique alguna instrucción del programa. De este modo, el programa ejecutable no necesita del compilador para su ejecución. Los lenguajes compiladores típicos más utilizados son C, C++, Java, C#, Pascal, Fortran y COBOL. La compilación y sus fases. La compilación es el proceso de traducción de programas fuente a programas objeto. El programa objeto obtenido de la compilación ha sido traducido normalmente a código máquina. Para conseguir el programa máquina real se debe utilizar un programa llamado montador o enlazador. El proceso de montaje conduce a un programa del lenguaje máquina directamente ejecutable. El proceso de ejecución de un programa escrito en un lenguaje de programación y mediante un compilador suele tener los siguientes pasos. Se escribe el programa fuente con un editor y se guarda en un dispositivo de almacenamiento. Se introduce el programa fuente en la memoria. Se compila el programa con el compilador. Se verifican y corrigen errores de compilación. Se obtiene el programa objeto. El enlazador obtiene el programa ejecutable. Se ejecuta el programa y si no existen errores, se tendrá la salida del programa. El proceso de ejecución se muestra en las siguientes figuras. Muy bien, sería todo por esta sesión de introducción. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.